Universidad Peruana Unión. Métodos de valoración económica para impactos ambientales. ¿Qué es el valor económico? El concepto de valor económico proviene del nivel de satisfacción que un buen servicio o bien le genera a un individuo. Es decir, el valor económico representa el máximo sacrificio que un individuo o la sociedad está dispuesto a hacer de un bien para poder adquirir más de otro. Se refiere a todo intento de asignar valores cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por los recursos naturales, independientemente o no de si existen o no precios en el mercado que nos ayuden a hacerlo. Existen diferentes metodologías de valoración económica para bienes y servicios ambientales. Estas se pueden desarrollar bajo dos enfoques fundamentales. Lo que significa es que ya sean los bienes o servicios del ecosistema, tienen diferentes tipos de valor, que están categorizados entre valor de uso y valor de no uso. Dentro del valor de uso tenemos aquellos de valor de uso directo y de valor de uso indirecto. Y en los de valor de no uso tenemos a valor delegado y valor de existencia. El valor de uso son aquellos valores que se relacionan con la utilización directa o indirecta de los bienes y servicios por parte de un individuo o la sociedad. El valor de uso directo es aquel en donde las personas se benefician del consumo directo de ciertos bienes y servicios que te provee el ecosistema. Aquí podemos observar en este ejemplo, un campesino podría beneficiarse de la producción de la carne de alpaca. Dentro del valor de uso también tenemos los considerados valor de uso indirecto. Este valor de uso indirecto es un poco difícil de tratar de excluir el beneficio que proveen ciertos bienes o servicios del ecosistema a otras personas. Y básicamente está relacionado a las funciones ecológicas del ecosistema, como por ejemplo captura de carbono, control de la erosión. Ya entrando a la siguiente clasificación, que es la de valores de no uso, nos encontramos con el valor delegado. El valor delegado es aquel valor en que una persona trata de dejar sus bienes y servicios para las generaciones futuras, como por ejemplo una concesión forestal. Una persona podrá dejarlo para, por ejemplo, sus hijos. Y como por último tenemos la valor de existencia. La valor de existencia se atribuye a aquel donde las personas tienen una disposición a pagar por aquellos bienes y servicios que no van a ser consumidos por esa persona, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, como podríamos hacer contribuciones a organizaciones benéficas que cuiden animales como el oso panda o de pronto las nutrias. Pasos y consideraciones para valorar económicamente los impactos ambientales. Para estimar en términos monetarios la pérdida de bienestar en las personas y la sociedad a causa de los impactos ambientales negativos, se debe de seguir los siguientes pasos. Primero, seleccionar los impactos ambientales negativos significativos. Luego de la identificación de los impactos ambientales negativos significativos, se procede a determinar la posible relación entre estos, a fin de evitar una doble contabilidad. Seguido se analiza cómo estos impactos afectan al bienestar de las personas o la sociedad. En el cuarto paso, se elige el método de valoración y se estiman los valores. Para cada relación de impactos, personas o sociedad en el área de influencia del proyecto, se utilizará el método más apropiado de valoración económica. Vamos a comentar rápidamente sobre los principales métodos de valoración económica. Estos se dividen en 4 familias. Los métodos basados en valores de mercado. Dentro de los métodos basados en valores de mercado tenemos el método más sencillo, que es para hacer valoración económica, que es el precio de mercado. Dentro de los métodos basados en preferencias reveladas, se denomina preferencias reveladas porque utiliza información que ya existe en el mercado para poder hacer estas estimaciones. Entre los métodos más comunes tenemos cambio en la productividad, coste de viaje, precios hedónicos y costos evitados. Luego tenemos otra familia, son los métodos basados en preferencias declaradas. Se destaca el método de evaluación contingente. Y adicionalmente vamos a ver una técnica, que es la técnica de transferencia-beneficio.
Vamos a hablar del método de valoración contingente. La idea básica de este método es que construye mercados hipotéticos que buscan estimar la disposición a pagar de los individuos por un cambio en el servicio ambiental o los que están dispuestos a recibir en compensación por alteración de estos servicios. Además, busca evaluar los beneficios de proyectos o políticas para estimar el valor económico interactivo ambiental bajo una línea base o para una mejora específica. Esto se realiza mediante una encuesta a los servidores comerciales, teniendo en cuenta el derecho de propiedad. Si se tiene garantizado el acceso a ese lugar, ¿cuánto está dispuesto a pagar por el acceso? Ello sitúa una valoración económica contingente como prácticamente el único procedimiento razonable para medir la pérdida de utilidad en personas que no van a disfrutar de forma inmediata de un bien singular, pero que estarían dispuestos a pagar algo por la opción de disfrutarlo en el futuro. De ahí su importancia en determinados estudios y aplicaciones. ¿Cuáles son las desventajas? El uso de las preguntas deja una brecha muy grande en la obtención de información con un alto grado de confianza, por tratarse de un método subjetivo de radicar básicamente en la calidad o honradez de la persona. ¿Cuáles son las etapas? Selección de la muestra, diseño de la encuesta, análisis de los resultados. La utilidad del método es muy variada, va desde la administración que necesita evaluar las iniciativas de quien que propone, o hasta las organizaciones preocupadas por el medio ambiente que desean saber el valor social del patrimonio natural, o los tribunales que deben imponer sanciones económicas a quienes causan daños o bienes colectivos. Método del costo de viaje. Se usa como una aproximación para valorar los servicios recreativos que proporciona la naturaleza cuando una persona tiene que trasladarse a un determinado lugar para disfrutarlos. Un ejemplo típico de este tipo de relación complementaria es el consumo de los servicios ambientales que puede proveer un bosque, un parque nacional o una reserva natural, y el consumo de otros bienes privados como el costo del viaje, el costo de entrada al lugar, el tiempo de viaje, la estadía y entre otros factores. En estos factores, lo que se obtiene son estimaciones de los valores de uso asociados con ecosistemas y sitios destinados a actividades de recreación. Este método también supone funciones de utilidad débilmente separables en comparación con el método de evaluación contingente. Este método se basa en las actividades que la gente realiza en lugar de lo que la gente declara. Para poder aplicar este método es preciso contar con información acerca de la utilización real del lugar bajo estudio y luego compararlo con el costo pagado para poder hacerlo. Este método parte de la premisa de que el tiempo y el dinero empleados para realizar el viaje al sitio bajo estudios representa el precio de acceso al mismo. Por consiguiente, la disposición a pagar para visitar el sitio se puede estimar a partir del número de visitas que realicen costos de viaje. El método de costo de viaje se puede utilizar para estimar los costos y los beneficios resultantes de, primero, en los cambios de los costos de acceso a un sitio donde se desarrollan actividades recreativas. Segundo, la eliminación de un determinado espacio natural que provee servicios de recreación. Tercero, la creación de un nuevo sitio recreativo. Y cuarto, cambios en la calidad del ambiente de un sitio recreativo. El método de costo de viaje se realiza mediante encuestas donde se evalúa costo de viaje zonal. Mediante una encuesta in situ se identifica el lugar de procedencia de los visitantes y el coste de cada uno se relaciona estadísticamente en toda la población de origen del mismo, estableciendo una medida de costo persona, coste de viaje individual. En este caso, se realiza una encuesta más directa a los visitantes, intentando descubrir cuál es el coste en que se ha incurrido para acceder al lugar, las características socioeconómicas del grupo familiar, el número de visitas que se realizan al año. Y por último, modelos de elección discreta. Este es un modelo más general, que estima la demanda individual del servicio en función de las características diferenciales del mismo. Esto se logra a través de la estimación de los costes en espacios diferentes a la del estudio en cuanto al disfrute se refiere. Ahora hablaremos del método de precios hedónicos. Este método intenta descubrir todos los atributos de un bien que explica su precio, además de los impactos que generan cambios en el precio del mercado de dicho bien.
Así, por ejemplo, el beneficio que genera un proyecto está determinado entre los factores por la calidad que mejora el entorno, como la disminución de la contaminación, ahorro en el tiempo, aumento de la seguridad, belleza escénica, entre otros. En proyectos de medio ambiente, la valoración de ambientes se constituye en un conjunto de métodos y técnicas que tienen por finalidad estimar los valores de los atributos ambientales, que por su propia naturaleza son considerados como bienes públicos y por tanto bienes de todos y para todos. Las aplicaciones más comunes de este modelo orientadas a la medición de beneficios siempre relacionados con los conceptos de calidad de vida o proyectos que directamente busquen aumentarla. Este método involucra procedimientos en estadística y econometría. Cumplen con una condición necesaria. Un servicio ecosistémico es un atributo que caracteriza un bien de mercado. En este método también se utilizan las encuestas. También tenemos unos pasos para la aplicación. Primero es identificar y delimitar la población del objetivo. Aquí se podrá identificar cuál es el número del total de la población objetiva del proyecto. Dicho número será la base de partida para conocer el número de las personas que debemos encuestar para tener una muestra representativa. Segundo, cálculo del tamaño de la muestra, para la cual se deben aplicar algunas fórmulas estadísticas. Tercero, diseño de la encuesta. Cuarto, procesamiento de datos. Y quinto, especificación y ejecución del modelo de regresión. Este método se puede aplicar a un proyecto que calcule los beneficios por valorización de predios, con la construcción de un acueducto, un aeropuerto, un zoológico, un centro comercial o entre otros. Método de costes evitados. Es un método que determina el coste para evitar un efecto ambiental que sea perjudicial para las personas o para su entorno. Estos costes defensivos reflejan la cantidad que estas personas están dispuestas a pagar para eludir estos efectos, pero al mismo tiempo actúan sobre el medio ambiente para tratar de evitar estas posibles enfermedades. Evita unos futuros costes médicos. La cuantificación de estos costes también nos da un valor del activo ambiental. En este método debemos tener en cuenta, primero, un bien ambiental forma parte de una función que la producción de un bien o producto más. Segundo, se hace necesario saber cómo afecta un cambio en la calidad del público al rendimiento de los otros sectores en la población de un bien privado. Y tercero, función, dosis, respuesta. Suministran información sobre cómo. Un ejemplo de este método sería la producción de aluminio, donde se producen emisiones de flúor a la atmósfera. Estas emisiones tienen un impacto negativo sobre la ganadería, pues el flúor es llevado a través de la lluvia a los suelos aptos para el pastoreo, provocando un trastorno en el rendimiento natural de la producción de leche y carne. Este es un ejemplo típico de relación dosis de respuesta, ya que se muestran cómo se afecta un receptor, como es el pasto, los cultivos, etc., por la calidad del medio ambiente, como la calidad del aire, agua y entre otros, y en consecuencia un medio de producción. El método de precios de mercado, como su nombre mismo lo dice, la condición necesaria es que todos los bienes y servicios ecosistémicos que se quieren estimar con este método tienen que tener precios en el mercado, y sabemos que tenemos varios bienes o servicios que ya tienen precio en el mercado, temas de madera, de pesca, etc. ¿Y cuál es la información que se requiere para aplicar este método? Básicamente es precios que ya tenemos en el mercado, cuáles son las cantidades utilizadas y los costos. Por ejemplo, en un ecosistema costero, nosotros podríamos estimar el valor de la miel de la algarrobina per se, que ya tienen algunos precios en el mercado. Otro método que sería el método de cambios en la productividad. Estos métodos ya empiezan a formar parte de la familia que están basados en preferencias reveladas, es decir, que utilizan información del mercado indirectamente para poder hacer estas valoraciones. Tiene una lógica muy sencilla. Nosotros hay que verlo como por dos fases. Una fase que es física y otra fase que es en términos monetarios. La fase física está relacionada como el componente ambiental, que por ejemplo podría ser en términos de agua, fertilidad del suelo, es como un factor de producción para ciertos bienes agrícolas, es decir,
que tiene su importancia en la productividad de este bien agrícola. Y cuando cambia este componente ambiental, cómo es que cambia la productividad y cómo es que cambian los ingresos monetarios. Por ejemplo, aquí en el país, en el Valle de Cañete, se realizó una valoración muy reciente sobre el valor económico del agua superficial para el uso agrícola del Valle de Cañete, básicamente para las plantaciones de maíz. Y lo que se estimó es que el valor marginal del agua corresponde a 0.1085 soles por metro cúbico. Sería como el valor de este factor de producción. Y por último, ahora vamos a hablar de las técnicas de transferencia de beneficios. Esto no llega a ser un rango de un método, pero es muy conocida y utilizado cuando, por ejemplo, no se tienen los recursos económicos, no se cuenta con el tiempo para aplicar los métodos de valoración económica. Es un método de extrapolación de datos. Básicamente es tratar de extrapolar valores de estudios, papers, tesis, etcétera, u otros documentos que hayan estimado valores económicos de diferentes servicios ecosistémicos en otros lugares y poder extrapolar ese valor para el lugar en donde yo quiero hacer la implementación de una política, de algún proyecto, etcétera. Entonces nosotros podríamos decir que tenemos dos escenarios. Tenemos uno que le podemos llamar el estudio primario o el lugar de estudio, que es donde nosotros vamos a traer el valor para el lugar de política, que por ejemplo podría ser Iquitos, y podríamos tratar de sustentar técnicamente que este valor de servicio ecosistémico que se da en Puerto Maldonado es muy parecido al que se podría dar en Iquitos. Pero para esto, para este estudio, para esta extrapolación, tenemos que tener algunas consideraciones técnicas relacionadas a las similitudes geográficas, las actividades socioeconómicas, criterios que nos digan que estos espacios son semejantes, tanto geográficamente como sociodemográficamente. Bien, ahora veremos un ejemplo de cómo aplicar el método, la metodología. En este caso va a ser de precios de mercado. El título es que el primer proyecto es reducción de las capturas pesqueras en el mar. Una empresa realizará explotación de hidrocarburos en la franja marino costera de 4 provincias del departamento de Ica. Las actividades del proyecto tienen un periodo de abarca del 2012 al 2032, las cuales se contemplan en 4 etapas: planeamiento, preparación, perforación, exploratoria, explotación y el cuarto sería abandono de pozos. Este proyecto requiere una extensión de 10.000 metros cuadrados para sus instalaciones, que involucra como área de influencia directa e indirecta del proyecto a las aguas profundas paralelas a la línea costera de las 4 provincias. Los recursos hidrobiológicos del mar son de importancia pesquera para las provincias. Entonces, seleccionamos los impactos ambientales negativos como el primer paso. Del estudio del impacto ambiental se escoge 3 impactos ambientales negativos significativos, los mismos que se representan en la siguiente tabla. Como segundo paso se toma en consideración los impactos ambientales de la primera tabla, luego se procede a analizar la relación entre ellos y se concluye que existe una relación entre la disminución de ingresos de los pescadores es debido a la alteración de los recursos hidrobiológicos, y esta reducción de recurso hidrobiológico es consecuencia a una alteración de la calidad de agua por vertimiento de sus sustancias tóxicas. Lo expuesto se presenta en el siguiente gráfico. Como tercer paso, en la zona marina, en donde se realiza principalmente la extracción del recurso del pez bonito, la dinámica de los 3 impactos ocasiona una reducción en la comunidad biótica del recurso pesquero, que afecta a los pescadores locales. Estos agentes involucrados ven afectadas sus actividades de extracción de este recurso hidrobiológico. Entonces identificamos la relación entre los impactos y los agentes impactados. Los impactos ambientales asociados provocan la reducción de los recursos hidrobiológicos. La extracción de la especie bonito es un valor de uso directo para los pescadores.
Paso 4. La realización del proyecto impedirá las actividades de pesca en el área de influencia del proyecto, aunque es posible que los pescadores se desplacen hacia otros ámbitos. Sin embargo, esta opción representa una restricción para las faenas diarias, que a su vez generarían un mayor tiempo de traslado, por lo tanto mayores costos. Todo esto presentaría una pérdida de bienestar, lo cual será determinada por la variación que este producirá en los excedentes del producto o pérdida del bienestar de los pescadores por un periodo de 20 años. Para valorar la reducción en las capturas pesqueras se aplica el método de precios de mercado. Este método estima las variaciones del excedente del productor. Una manera alternativa de estimar el excedente del productor es estimar el beneficio, como se ve en la letra B. Este equivale al margen de ganancia proveniente de la venta de un bien. En otras palabras, es el ingreso total, IT, por la venta de un bien de menor costo del costo total, generando en la obtención y venta del recurso ictiológico. El ingreso total está determinado por la multiplicación del precio de un bien, que es P, por la cantidad vendida del mismo, que es Q. La expresión matemática del beneficio sería entonces el precio por la cantidad menos el costo total. Para la recolección de información se optó por el recojo de información a través de encuestas. Asimismo, en relación a la elección de la especie ictiológica se optó por el bonito. Como resultado, se estimó que durante la temporada alta de verano el número de pescadores llega a 30, mientras que el resto del año de temporada baja apenas llegan a 15 soles. El ingreso del pescado depende de variables endógenas y exógenas. Entre los endógenas se tiene tiempo dedicado a la pesca, tecnología empleada, etc. Las variables exógenas son clima, corrientes marinas, temperatura del agua, disponibilidad de los recursos, biomasa. Por ello, el ingreso de un pescador no es uniforme en el tiempo. Una forma alternativa de determinar los ingresos es preguntar a los pescadores a través de encuestas sobre las variables de los precios, cantidades, el tamaño de la embarcación utilizada, los días de las faenas efectivos, entre otros. Esto permitirá sustentar que aproximaciones sobre sus ingresos sean válidas. En este marco, en los resultados de la encuesta aplicada se determinó los ingresos diarios por la actividad de la pesca fluctúan entre 80 y 150 soles en temporada alta y entre 10 y 16 en la temporada baja que de invierno. El ingreso en temporada alta será el ingreso promedio por pescador, que son 115 soles, tomando en consideración el número de días de pescado para el periodo en 90 días, que son 3 meses. Se calcula el ingreso promedio de todos los pescadores afectados en la temporada alta. Y también estos 115 soles multiplicados por los 30 pescadores del lugar por 90 días suman 310.500 nuevos soles que ellos ganan en la temporada alta. Del mismo modo se procede para el cálculo del ingreso en la temporada baja de invierno, que son de 13 soles. Tomando en consideración el número de días de pesca para un periodo de 275, que son 9 meses, se calcula el ingreso promedio de todos los pescadores afectados en la zona de temporada baja. Entonces, el ingreso total para todo un año de todos los pescadores será igual a la suma de los ingresos promedios en las dos temporadas. Entonces sería 310.500 soles de la temporada total de temporada alta más los 53.625 de la temporada baja, que sería un total de 364.125 soles de ingresos. Utilizando los datos de la tabla de los precios del pescado bonito desde el año 98 al 2012, se estimaron los precios futuros del recurso por un horizonte de 2013 a 2032, usando una tendencia lineal representado por la siguiente ecuación. Se obtuvo como resultado los precios anuales promedios para el año del periodo del año 2013 al 2032. Costo total. Para el cálculo del beneficio se requiere información sobre los costos incurridos en las actividades de pesca. Es expresado en una tasa de promedio de 20%. Entonces el costo total será equivalente a una fracción de los ingresos, que sería la fracción menos 0.2 de los 20%, que sería igual a 0.8
y T, que sería el ingreso total, más un costo de oportunidad, el cual sería equivalente a una tasa de R de costo. En este caso, la tasa será asumida como la tasa pasiva promedio en moneda nacional, del periodo de 1998 al 2012. Como dato es que es 4.72%. Esta suposición se hace en base a que si las personas no incurren en costos, estos podrían colocar su dinero en el banco. Así el costo total será 0.81t más 0.81t por R, que sería igual a 0.81t de 1 más R. Finalmente, el beneficio será igual a la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Conforme a los criterios económicos, estos beneficios deben ser actualizados usando el factor 1 más d a la t, donde d es tasa de descuento y t es periodo de análisis. De esta forma, el beneficio actual total será equivalente a 832.379.6 céntimos. Esta cifra representa la pérdida de bienestar para los pescadores en su conjunto debido al impacto ambiental en su estudio durante 20 años de operación del proyecto.